En el caso de Rina tuvimos que hacer un trabajo bastante arduo, ¿no? Porque en caso de un carbonizado hay que trabajar mucho en la parte interna y bueno, digamos que la facilidad que tuvimos es que ella sí contaba con un odontograma de tratamiento. En el laboratorio de toxicología forense se estudia la presencia de sustancias extrañas en el cuerpo humano y el ambiente. Una de las pruebas más requeridas es el dosaje etílico. También determinan la presencia de metales pesados y drogas. Los modernos equipos de investigación forense adquiridos recientemente son un gran avance para los laboratorios. Además de obtener resultados en menor tiempo, permiten llevar la tecnología al lugar de los hechos. Así pasó en septiembre del 2009, cuando los fiscales llegaron hasta los almacenes de aduanas, hallando 4 toneladas de clorhidrato de cocaína líquida de alta pureza, valorizadas en 125 millones de euros, dentro de latas y alcachofas que tenían como destino España. En biología forense, el grueso de trabajo radica en las pruebas espermatológicas que permiten determinar la presencia de semen en el cuerpo de la víctima o prendas de vestir. El Instituto de Medicina Legal también cuenta con el Laboratorio de Biología Molecular y Genética, donde se estudia el ADN. Es importante ya que con la obtención de estos perfiles genéticos puede ayudar a la identificación de un individuo en algún caso de alguna violación o en algún otro hecho. El laboratorio fue creado en el año 2001, luego del incendio de Mesa Redonda, que dejó decenas de cuerpos calcinados. Aquí también se estudian los restos de las víctimas del terrorismo ocultados en fosas comunes y se identifican muestras de interés criminalístico. Ahora el laboratorio se prepara para contribuir con la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bien, para empezar esta segunda entrevista, contamos con la presencia del doctor Giancarlo Iannacone de la Flor. Él es sugerente de la División de ADN del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este programa. Es un gusto. Bien, ambos y también nuestros amigos televidentes hemos podido apreciar en este informe las diversas áreas con las que cuenta el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal en la investigación forense. Y en su conjunto, todas esas especialidades, ¿a qué contribuyen? ¿Cuál es la importancia? Principalmente en lo que van a contribuir es cómo es que han sucedido los hechos y cuáles han sido las causas. ¿Sí? Bien, y también permiten, en su caso, determinar la identificación de la persona responsable de un hecho violento. En esos casos no, pero cuando se utiliza el ADN, esa es la herramienta que se utiliza para poder encontrar a alguien, o sea, que poder encontrar a alguien y también poder saber cuál ha sido el culpable del hecho. Bien, doctora, a propósito de lo que usted menciona del ADN, eso es muy importante destacar y explicar a nuestros amigos televidentes. ¿En qué consiste el ADN? ¿De qué se trata realmente? Bueno, el ADN es una molécula, ¿sí?, que tiene la información para formar todo el cuerpo, ¿sí?, pero tiene particularidades muy pequeñas que van a poder individualizar a cada persona. Y esas partes son las que utilizamos para poder identificar a las personas. ¿Cuándo se emplea el examen del ADN, doctor? ¿En qué casos específicamente? Bueno, el examen de ADN se utiliza principalmente en casos de paternidad, en casos de identificación y en casos de criminalística, principalmente para realizar las homologaciones. Bien, nosotros hemos conocido recientemente casos violentos, ¿no? Homicidios que son difundidos por medio de los programas de televisión, los diversos medios de comunicación. En estos casos, el ADN es un aspecto importante de determinar. ¿Qué ha permitido conocer en todo caso? Bueno, por ejemplo, o sea que si nosotros tenemos presencia de una agresión, por ejemplo, y si nosotros analizamos el sarro unguial, podemos saber quién ha podido ser el bueno agresor, ¿sí? También, por ejemplo, en algunos casos podemos analizar otras evidencias, por ejemplo, en el caso de este caso de la señora folclórica. De la cantante folclórica, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, se evidenció de que esta mujer estaba embarazada. Bien. Y nosotros analizamos el embrión para ver quién era el presunto padre, ¿sí? Entonces, al realizar las comparaciones entre el presunto padre y este embrión, entonces podemos concluir y nos puede dar luces de cuál podría haber sido el móvil probablemente, ¿no? Lo que usted menciona es muy importante, doctor Giancarlo, porque efectivamente la Fiscalía maneja una teoría del caso, ¿no es cierto?, una hipótesis respecto a un hecho violento, y en esta situación ustedes como peritos forenses contribuyen porque prácticamente esclarecen el hecho, en este caso lo que usted está mencionando, el ejemplo de la cantante folclórica. Exactamente. Y en el caso de la abogada Elizabeth Vázquez Marín, que también está en proceso y que todos conocemos, ¿cuál ha sido la importancia de establecer el ADN o de practicar una actuación en este aspecto, doctor? Sí, bueno, en este caso, la prueba de ADN es importante para poder saber quién ha sido o quién fue el bueno agresor. Usted ¿no? mencionó en este anteriormente caso, ¿sí?
Mencionó anteriormente, disculpe doctor, la determinación o la ubicación de esa runguial, ¿no es cierto?, en las manos de la víctima. Sí. Eso refleja que la víctima se ha defendido en todo caso frente a su agresor. ¿Cómo contribuye el ADN para determinar o identificar a un responsable? Ya, principalmente ahí, o sea que lo que se obtienen son muestras del sarrunguial, ¿sí?, que se va a encontrar en las uñas. Ya. Y estas muestras son analizadas por medio del ADN. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Ya, Si nos puede comentar. Este procedimiento consiste en tres fases principalmente. Bien. Un proceso de extracción de ADN, un proceso de amplificación de ADN y un proceso de análisis del ADN. ¿Sí? Entonces con eso vamos a obtener un perfil de cada persona. Y como el perfil es único, por el número de sistemas, o sea, que se están utilizando, entonces podemos saber perfectamente, en el caso de esta abogada, que si el perfil que se encuentra en estas uñas corresponde al agresor o al sospechoso 1 o 2. ¿No? ¿Y qué muestras se obtienen para realizar este examen? Me refiero muestra de sangre, de saliva. Quisiera que nos precise ese aspecto, por favor. Principalmente, o sea, que trabajamos con sangre, saliva. Bien. En el caso de las evidencias, trabajamos con cualquier tipo de evidencia en cualquier tipo de soporte. Y también trabajamos con restos óseos, ¿sí?, que principalmente los utilizamos para realizar las identificaciones en casos de violencia. ¿Qué importancia y cuál ha sido el rol que ha tenido el Instituto de Medicina Legal en este aspecto? Bueno, el Instituto de Medicina Legal tiene el objetivo de lograr, o sea, que las identificaciones de estas personas. Existe un equipo que está ya trabajando desde el año 2003 y su labor es de recuperar estos restos, realizar las identificaciones por medio de antropología y de odontología. Y posteriormente, si ellos no logran realizar la identificación, o sea que no la logran, se pasa a la siguiente fase, que es del ADN. ¿Sí? Entonces, para esta fase del ADN es muy importante tener una población familiar, ¿sí?, para poder compararla. Claro, ¿sí?, para hacer un cotejo. Para hacer un cotejo, exactamente. Porque si no contamos con este grupo familiar o con estos grupos, nunca vamos a poder encontrar a estas personas. Entonces, por eso es importante también el apoyo de los familiares. Claro. Y que también se pueda realizar las colectas de estos familiares cuanto antes, porque como estos hechos han sucedido hace 30 años, probablemente esos padres ya van a morir, o sea, de que ya son ancianos, claro, etcétera, ¿no? Doctor, una pregunta final. ¿Cuál es la contribución del ADN de este examen en los casos de violación sexual? Le pregunto esta situación y lo enfatizo porque en los casos de violación sexual la víctima, en líneas generales, no denuncia el hecho de inmediato, transcurre un tiempo prolongado. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, en estos casos la prueba de ADN, o sea, que se analiza tanto en casos en donde hay evidencias o en casos en donde hay producto. En el caso que hay evidencias de la violación, lo que se busca es encontrar el perfil del sospechoso en esa evidencia. Bien. Y en el caso del producto, lo que se busca es que el presunto padre comparta la mitad de su perfil con la de su hijo. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que va a pasar es que el juez va a evaluar estas evidencias y si esta violación ha ocurrido cuando esta mujer era ya menor de edad, entonces esto sería una evidencia de que se produjo una violación de, bueno, una menor. ¿Sí? Bien, este procedimiento lógicamente implica que la víctima haya estado embarazada, en estado de gestación, estado ¿no? de gestación en esa para época. poder verificar eso. ¿Alguna otra connotación importante con respecto al ADN que usted no quisiera comentar, doctor? Sí, bueno, con el ADN, o sea que atendemos también casos, bueno, o sea que civiles, y en los cuales atendemos casos que tienen auxilio judicial. El auxilio judicial significa que por medio de este vamos a otorgarles gratuidad a aquellas personas que el Poder Judicial les ha otorgado este auxilio judicial. Entonces la prueba sería gratuita para ellos. ¿Sí? En casos de filiación, reconocimiento de paternidad. En casos de paternidad. La prueba es totalmente gratuita y favorece a las personas de menores recursos. Exactamente. Bien, doctor, esta es otra contribución muy importante entonces del Ministerio Público. Le agradecemos su participación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, ya volvemos con más de su programa Los Fiscales. Ya regresamos.
En las últimas semanas, las denuncias sobre negligencia médica llamaron la atención de la ciudadanía. El Ministerio Público tiene un rol muy importante en el esclarecimiento de estos hechos. Para conocer en qué consiste el trabajo de los peritos y especialistas de la División Clínico Forense del Instituto Médico Legal, les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Los errores de los médicos están en el cementerio. ¿Cuánta vigencia puede cobrar esta conocida frase ante los casos de responsabilidad médica que últimamente se han difundido por los medios de comunicación y que han generado una genuina indignación de la ciudadanía? Hasta estas oficinas del Instituto de Medicina Legal han llegado el año pasado 320 pacientes con sus respectivas historias médicas para ser evaluados por los especialistas de la División Clínico Forense. Hasta la fecha, la cifra alcanza los 21 casos de presunta responsabilidad médica. Los peritos de medicina legal tratamos de buscar esa relación de causalidad, ¿no? Indicando justamente si es que el daño que refiere la persona tiene relación directa con el acto médico que se ha realizado. El doctor Guargua explica que luego de la evaluación a los pacientes, a pedido del fiscal o juez, se eleva un informe. Es la autoridad quien determinará si existe alguno de los 4 tipos jurídicos de responsabilidad médica. La negligencia, que consiste en no hacer lo que se debe. La imprudencia, que es hacer más de lo que se debe. La impericia, que es hacer lo que no se sabe. Y la inobservancia de normas y reglamentos establecidos por la autoridad de salud. En la experiencia del Instituto de Medicina Legal nos hemos podido dar cuenta que muchos de los casos denunciados como presuntas casos de responsabilidad médica obedecen a un factor importante, ¿no? Que es la mala comunicación médico-paciente, ¿no? Muchos procedimientos que se realizan en el paciente a veces no son informados adecuadamente o no se aseguran de que el paciente entiende el procedimiento que se le va a realizar. Edgardo Guargua llama la atención también sobre los médicos que realizan cirugías estéticas sin ser especialistas en ello. Cuando hablamos del mal denominado espíritu de cuerpo entre los médicos, el doctor Guargua nos dice: en realidad hacemos espíritu de cuerpo con la medicina realmente adecuadamente realizada, ¿no? Consideramos de que como médicos no podemos permitir que algunas personas que no estén capacitadas cumplan una función para la cual no están preparadas, ¿no? Al contrario, consideramos de que todo médico está en capacidad de cumplir al menos el soporte básico vital de cualquier persona, ¿no? No podemos caer en el juego de ocultar información o de repente minimizar a un procedimiento que trae como consecuencia el daño en una persona. Nosotros hacemos un juramento, ¿no? Primero, no hacer daño a ninguna persona. Y si nosotros cubriríamos de repente estos casos de responsabilidad o no lo trabajaríamos en forma seria como lo venimos realizando, consideramos que estaríamos haciendo un perjuicio. Efectivamente, el Instituto de Medicina Legal estará siempre presto para evaluar y detectar los casos de responsabilidad médica, lo que permitirá a los fiscales que estos hechos no queden impunes. Una vez más, para el Ministerio Público, la defensa de los derechos del ciudadano está en primer lugar. Amigos, para conversar en este tercer bloque, contamos con una presencia muy especial. Se trata del doctor Gino Dávila Herrera, él es jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Muchas gracias, Gino, por contar nuevamente con tu presencia en el programa Los Fiscales. Para servirlos. Bien, Gino, el tema que vamos a tratar realmente es muy delicado. Recientemente, y se ha convertido lamentablemente en una práctica cotidiana, estamos conociendo hechos de negligencia médica, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes realizan un trabajo eficiente para determinar si en un caso u otro hubo o no negligencia médica? Bueno, yo creo que partiríamos de cómo se inicia el proceso. Bien. Cuando hay una sospecha de negligencia, en el caso que el fiscal interviene, dispone en el caso de que haya fallecido, dispone de su traslado a la morgue. Bien. Al llegar a la morgue empieza, diría yo, la primera etapa del proceso de necropsia médico-legal para tratar de descubrir la causa de la muerte o el agente etiológico en este caso. Y se recibe en este caso el cadáver con una epicrisis, que es una pequeña historia sucinta sobre el paciente en sí de que falleció. Según lo que viene del centro asistencial que viniera, es trasladado a nuestra área de necropsia.